Conferencia número 3 de este seminario de violencia doméstica familiar. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya vimos qué es la violencia, ya vimos cómo es el corazón del opresor, incluso vimos un poquito cómo es el corazón de Dios, la diferencia abismal entre el corazón del opresor y el corazón de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Para que haya una relación de violencia se requiere de una persona dominante y una persona dominada. Y hay algunos tipos de personas que son blancos fáciles para ser víctimas de violencia. Puede ser hombres o mujeres, voy a hablar en femenino porque esto generalmente es más femenino, nada más, solo por eso. Estos son unos tipos de personalidades que son fáciles para ser víctimas de violencia. Uno de ellos es la idealista. Va a cambiar, en algún momento yo lo voy a cambiar. Yo voy a hacer con mi amor que él cambie, ¿verdad? Voy a orar por él. La justificadora, no es tan malo, ay, es que ha sufrido mucho. Pobrecito, su mamá no sabes cómo lo maltrató. Ha sufrido muchísimo, no es tan malo, yo lo entiendo, pobrecito, lo justifica. La religiosa, por mi sacrificio, él va a cambiar. La abnegada, no puedo dejar a mis hijos sin padre, es la vida que tengo que llevar. La maternal, ¿qué va a hacer de él sin mí? No se sabe calentar el café. ¿Qué va a hacer de él sin mí? La resistente, pégame, pero no me dejes. La dependiente, ¿qué voy a hacer sin él? No sé qué voy a hacer sin él. La deprimida, me lo merezco. Esta es mi cruz. Santo Dios. Aceptar la realidad de que tu pareja está violando el pacto que Dios que hizo, en el mejor de los casos con Dios o ante un juez, de amarte y de respetarte, entre otros tantos pactos que se hacen, puede ser devastador ver la realidad de lo que está pasando. Las conductas abusivas en cualquier rubro, como ya lo hemos visto, son inexcusables e injustificables. No hay manera que Dios respalde semejantes actos, en absoluto, para nada, para nada. Dios diseñó el matrimonio como un lugar de confianza, de cuidado, de honestidad, de amor. Claro, va a haber discusiones, por supuesto, va a haber diferencias, por supuesto, pero hay un margen enorme de diferencia entre discusiones, diálogos incómodos a ejercer violencia, que espero que ya quede muy claro. Una cosa es que nos enojemos eventualmente y otra cosa es que haya violencia. La violencia es la repetición constante y permanente. Puede ser que 2 meses estén bien, pero el tercer mes otra vez lo mismo. Puede ser que una semana estén bien y la siguiente semana otra vez lo mismo. Es violencia, es violencia. Dios diseña el matrimonio como un lugar de cuidado, porque se supone que es el reflejo del amor de Dios por la iglesia, y la Biblia así nos lo describe. Un opresor lo convierte en un lugar de dominio, de control. El opresor está dispuesto a herirte y no le va a importar hasta dónde te va a herir. Está dispuesto a humillarte y no le va a importar qué te tenga que decir. El opresor está dispuesto a herirte con tal de seguir manteniendo poder sobre ti. Y esto es antibíblico, esto es anticristo, esto es del diablo, aunque suene feo, porque el orden correcto de Dios es muy diferente. Efesios capítulo 5, versículo 21, en adelante, lo leo. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 29, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué nos tenemos que someter unos a otros? En el temor a Dios, no en el temor a mi pareja, en el temor a Dios. En el temor a Dios. ¿Qué dice Dios que tengo yo como hombre o yo como mujer que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa? Y ahí está el temor de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que yo tengo que tratar a mi marido? Ahí está el temor de Dios. Nos debemos de someter unos a otros con la base en el temor de Dios. Ahí empezamos bien. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Pongan atención en esta frase: como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjate esto, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo. Y aquí hay una comparación que todo hombre tiene que subrayar. Para que una mujer se someta a su marido, tiene que ser como el Señor. Como el Señor. Si tú me estás violentando, me gritas, me agredes, me humillas, no te pareces en nada a Cristo. Y por lo tanto, el sometimiento ahí es involuntario y es a fuerza. Y es en control y en dominio, no es en el orden del temor a Dios. Y ahí está el desorden, ¿lo ven? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. El marido es cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí hace una comparación entre el amor, entre la relación de marido-mujer con la relación Dios-iglesia. La iglesia somos nosotros, somos la novia que en algún momento nos vamos a casar con Cristo. ¿Cómo Cristo te trata a ti versus cómo te trata tu marido? Ahí está la comparación. Una mujer no se puede someter de manera obligatoria, involuntaria, al desprecio, a la humillación, al abandono, al sometimiento incluso económico. No se puede someter al control de un hombre. Se puede someter al control, sí, de Dios. Que este es el diseño que Dios quiere. Sométanse unos a otros con la base clara que es el temor a Dios. Si no hay temor a Dios en uno de los dos, no va a haber sometimiento. Que quede clarísimo esto. Porque el sometimiento de la mujer está condicionado a que este hombre sea un varón de Dios. Si ese hombre que te maltrata te dice, es que te dice la Biblia que te tienes que someter, está fuera de contexto y está perdido y engañado, 100%. Porque aquí está condicionado. Miren que si el hombre, la tercera comercial, el tercer seminario, masculinidad bíblica, para que lo anoten. Si el hombre supiera el valor y el poder que tiene en el buen sentido, el mundo sería otro. Pero hoy por hoy los hombres quieren ser mujeres, se hacen las víctimas. Soy reactivo, ¿no? No, es que si no no sé si han visto esto de los princesos, luego los ven. Les voy a mandar videitos luego. Hijos, Jesús bendito. Si el hombre supiera qué es ser hombre según la función bíblica, no, hombre, el mundo sería otro. Pero no hay hombres. Hay un proverbio para el hombre, me adelanto tantito. Proverbio yo creo que es el 20, versículo 2. No, versículo 26. Ahí me corrigen si estoy mal. Buscan al hombre virtuoso. Así como hay un proverbio para la mujer virtuosa, también hay un proverbio para el hombre virtuoso. Dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque es difícil encontrarte un hombre como este, que dice aquí la Biblia. Un hombre como Cristo, que nos trate como una mujer se lo merece. Hay mucha instrucción al hombre de cómo debe tratar a su mujer. Y muchos hombres se brincan esto y empiezan a ejercer sometimiento forzoso. Control, poder y dominio, que tú como hombre tú no fuiste llamado a nada de esto. Eso es el papel que le corresponde exclusivamente a Dios. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ojo, versículo 25, maridos amen a sus mujeres como... A ver, hombres casados aquí, hombres casados, ¿cómo tienen que amar a sus mujeres? Dímelo otra vez. Ahora di conmigo, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo me ama. Y no solo eso, y dice aquí, ¿no? Versículo, estamos en el 25, y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí es donde vemos la diferencia entre los hombres y las mujeres. El que toma la iniciativa, ¿fue Cristo o fue el ser humano? Cristo. La función del hombre es ser iniciador. Lo vamos a ver en el seminario número 3. Les adelanto, comercial. Masculinidad bíblica. También pueden venir mujeres, obviamente, para que sepan y exijan lo que tengan que exigir. Sí, por favor. Por favor. Dice el pastor, no vengan. No, sí, ¿verdad? Entonces,
dice este pasaje, ¿no? ¿Dónde me quedé? Así, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor de Dios versus el sometimiento y el abuso no tienen margen de comparación. Y aquí nos deja muy claro que esto lo vamos a ver en el seminario número 3, que corresponde a junio, si mal no recuerdo, con más detalle. Entonces, hay mucha información en la Biblia de cómo un hombre tiene que ser hombre, de cómo una mujer tiene que ser mujer, de cómo un marido puede tratar a su mujer. Ya vimos muchas características de lo que no tienes que hacer. Hay mucha información en la Biblia de lo que sí. ¿Cómo tienen que tratar un hombre y una mujer? Dice la Biblia como vaso frágil. Ah, pero la tratas con la punta del pie. De tonta y de otras palabras no la bajas. ¿Eso es vaso frágil? No. ¿Te puedes someter a algo así? En absoluto. En absoluto. Porque dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Así como te da hambre a veces, ¿verdad? Que dices, ay, tengo hambre, tengo que comer, no sé qué. Así cuida también a tu esposa, como cuando tú te alimentas con hambre. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Alguien aquí desea morirse de cáncer y está haciendo todo lo posible día a día para enfermarse de cáncer, de SIDA, de no sé, alguna enfermedad tremenda. ¿Alguien aquí busca enfermar de diabetes o algo así? No. Por eso dice aquí, nadie aborreció jamás a su propia carne. Todos estamos enfermos y al médico, vamos, ¿no? O ay, me cuido y me protejo y cosas así. Por eso dice este pasaje, nadie aborrece su carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Este es el orden correcto. Si no existe esto en casa, estamos en peligro. Estamos en peligro. Todos los comportamientos de los que ya hemos hablado, para no ser repetitiva, por supuesto, son intolerables, inexcusables, inaceptables. Por Dios, por supuesto. Por la sociedad, porque también hay mucha información mediática y social en cuanto a todo esto. Y la iglesia, Luz y Salvación, no puede seguir permitiendo este tipo de conductas si es que hay alguien aquí haciendo semejante barbaridad. Esperaría yo que no, pero si lo hay, arrepiéntanse, hay oportunidad. Todos estos comportamientos son peligrosos. ¿Mande? Ah, sí, fuera de la iglesia. Que el Señor los reprenda las obras diabólicas de aquí. Entonces todos estos comportamientos en absoluto tienen que ver con Dios, ya esto tiene que quedar clarísimo. Y es muy importante que sepamos que si estamos en peligro, es muy importante que sepamos que puedes y debes huir. Y Dios respalda la huida. Hay un ejemplo en la Biblia de una mujer que está en primer libro de Samuel, capítulo 25. Lleva por nombre Abigail. No sé si aquí conozcan la historia, no tengo el tiempo para leer todo el capítulo, pero léanlo en su casa. Primer libro de Samuel, capítulo 25, que es la historia de Abigail. ¿Quién era Abigail? Abigail era la esposa de un hombre abusivo, tremendo, borracho, mujeriego, una persona mala, malvado ese hombre. Nabal se llamaba, abusivo. Entonces, cuando Nabal, el esposo de Abigail, tuvo una actitud entre 1000 actitudes necias y egoístas, pero aquí el tema es que lo hizo contra el rey David. El rey David estaba buscando que les sustentaran con alimento y que los dejaran descansar tantito, y llevaba su ejército, y entonces fue y les dijo, pues aquí está la casa de Nabal, vamos y pidamos asilo. Estaban obligados cualquier persona. Entonces Nabal, dentro de su soberbia, altivez, y se sentía el inmaculado perfecto ser de luz, ya saben, él dijo, no voy a apoyarlo, no quiero nada, no tengo nada que ver con David. Entonces, obviamente, Abigail, siendo una mujer sabia, con temor a Dios, ella sabía las consecuencias que eso podía tener. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que probablemente David iba a tomar acción y podía haber matado a todos los de esa casa por haberse negado a darles lo que necesitaban en ese entonces, porque estaban en guerra. Entonces esta Abigail, obviamente, pues se puso en acción. La puso a ella, Nabal la puso a ella, a toda su casa, a toda su familia en peligro de muerte. Lo que hace un hombre con un corazón altanero, egoísta, ególatra, egocentrista y demás.
Entonces la pone en peligro de muerte a Abigail y a toda su casa. Abigail en su sabiduría decidió ignorar los comportamientos injustos, groseros, altaneros de su marido, por supuesto, y buscó protegerse. Y Dios honró su valentía. Dios honró esa valentía y la necedad de Nabal lo llevó a la muerte. Todo esto está en primer libro de Samuel, capítulo 25, es muy interesante. Abigail actuó de alguna forma a escondidas y en contra de su esposo para salvarse a sí misma y a toda su casa. Al igual que Abigail, si hay una Abigail por aquí que necesita hacer eso, hágalo. Hágalo. Porque Dios no respalda a personas crueles como Nabal, en absoluto. En absoluto. Aquí fue una mujer que no se sometió en un punto de extremo peligro a la maldad de su esposo. Aquí vemos un ejemplo de que el sometimiento está condicionado. Abigail actuó súper bien. Fue una mujer ejemplar en la Biblia. Actuó muy bien y su valentía fue reconocida. Después se casa con el rey David. David se la lleva a su casa y forman una familia. Y bueno, ya después lean la historia. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Entonces, si hay una Abigail aquí, debe saber cómo actuar. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos viendo qué podemos hacer. Como hemos visto en la conferencia anterior, Dios aborrece a quienes practican tales cosas, todos los comportamientos que ya vimos. Si tu opresor no está dispuesto a hacer grandes y radicales cambios, enormes y gigantes, que antes era y ahora deje de ser, si no se arrepiente, que el arrepentimiento es cambio, un cambio de mente, un cambio de dirección, eso es el arrepentimiento ahora en dirección a lo correcto, y lo correcto únicamente es a través de Cristo. Si ese hombre no está dispuesto, no se arrepiente, si tú o tus hijos están en peligro también, puedes y debes irte, como lo hizo Abigail. Dios no va a respaldarlo a él, va a respaldarte a ti. Dios no respalda a los opresores, en todos los versículos donde vimos que Dios diga: y te bendeciré cuando golpees y agredas a tu esposa o a tu esposo. En absoluto, no van a encontrar uno solo. No existe, exacto. No existe. Entonces puedes y debes irte, porque Dios no va a respaldar al agresor, te va a respaldar a ti. Dios no respalda al que violenta. Dios no respalda al orgulloso. Dios no es así. Toda esa maldad es aprendida por el mismo diablo. En el Génesis, cuando Adán y Eva cometen pecado, empezó la justificación y ay, no, es que yo no fui, es que fue la serpiente y que fue tal, y todos justificando sus acciones. Y entonces llega Dios con Adán y le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Aún antes de la caída tenían libre albedrío, la seguimos teniendo. Es elección de cada uno de nosotros, seguir haciendo lo bueno o dejarte llevar por tu corazón perverso, como ya hemos visto, hacia tus maldades y tus perversiones, que tu fin va a ser el infierno. Entonces ahí tú sabrás lo que quieres para tu eternidad, ¿verdad? Huir puede significar muchas cosas. Puede ser una separación temporal, mientras el opresor genera cambios, y deja de ser opresor, por supuesto, genera cambios profundos y reales. Huir también puede representar separarte por un largo tiempo, hasta que cambie esa persona. Primero te tiene que demostrar que ya cambió y luego regresas, no al revés, por ejemplo. Huir puede ser buscar ayuda también, o incluso hasta divorciarte, por supuesto. Y si es necesario, establecer demandas por violencia y orden de restricción si corres peligro. Legalmente, la ley nos defiende. Bíblica y espiritualmente, Dios nos respalda. No estamos solas, ni solos. Sí, porque también hay hombres, son los menos, pero también los hay. Sí, hay muchas mujeres muy violentas. Vivir en un entorno violento donde todo el tiempo escuchas, y no solo me refiero aquí, estoy hablando en términos de pareja, pero también hay madres y padres que se la pasan ninguneando y tonteando a sus hijos. Día, tarde y noche: eres un tonto, no sabes hacer nada bien, ¿qué te dije? Te dije que no agarraras ese vaso, eres un tonto, ya se te resbaló, mira nada más. Hay madres y padres perversos, sí,
¿Fuerte o te paso el micrófono? Sí, exacto. Sí. Y justo, lamentablemente, gracias por el comentario, pero lamentablemente hay mucha también desinformación en cuanto a la violencia en cuanto a los hombres. La violencia masculina es más psicológica, más de maltrato, como ya lo vimos, lo mismo, porque esto, repito, no es de géneros, utilizo más en términos femeninos, pero pasa también con mujeres. Hay muchas mujeres violentadoras y hay muchas mujeres que se hacen las que también nos están agrediendo cuando no nos están agrediendo. Por eso tiene que quedar clarísimo que es violencia. Un enojo no se puede tipificar como violencia propiamente, a menos que ejerza todo lo que ya vimos en el violentómetro. Si hay golpes, si hay amenazas, es inadmisible y no es permitido, por supuesto. Pero sí es una realidad. Por eso hay madres que son muy violentas, madres que tontean a los hijos, y padres, por supuesto, madres que estás ahí, por ejemplo, y todo está mal, no sabes hacer nada bien, ¿por qué no piensas? ¿Por qué no esto? Entonces vives siendo atacado, y esa persona que te está ataque y ataque constantemente no sabe recibir amor. Entonces un acto de cariño, tú vas a estar así como esos perritos, no sé si han visto en la calle, que están como que los quieren rescatar y les lanzan la mordida porque viven bajo ataque. Una persona violentada vive bajo ataque constante. ¿Qué hacemos? Tenemos que salir de esos entornos. O mínimo estoy ahí, pero tengo que poner límites. Tengo que establecer reglas de convivencia para mi bien, por supuesto, y para yo no estar generando. Si eres un generador de violencia, no generes violencia. El consentir a los hijos también es tipificado como violencia. ¿Por qué razón? Porque los haces unos inútiles. El consentimiento hace que tu hijo sea un inútil y por lo tanto va a querer una esposa nada más para que le sirva y lo atienda. Desconocería 100% el rol de ser un hombre o de ser una mujer en casa, y cambió de una mamá para buscarse otra mamá, y está mal. Y eso sigue siendo violencia intrafamiliar, porque todos estos hombres violentos vienen de entornos violentos donde fueron violentados o siendo consentidos, que nadie les puso límites y se sentían superhéroes y dioses del mundo, o bien vivieron siendo bajo ataque constante. Entonces están pensando que todo el mundo los va a atacar, y antes de que me ataquen yo ataco primero. Hay niños que son buleadores, hay niños que rechazan a otras personas, y eso tiene mucho que ver de la educación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Marcar límites, pautas de respeto. ¿Qué dice la Biblia? Y esto lo hacen los padres. O destruyen a sus familias o construyen familias bonitas. Solo le toca a los papás. No puedes andar culpando que a la abuelita que lo malcría, que el tío que lo malcría. Pues, ¿dónde está tu control sobre tu hijo? Porque tu hijo es tuyo, no es hijo de otros. Tú tienes ahí todo, y Dios le da responsabilidad absoluta al ser humano, siempre. Incluso cuando la Biblia regaña al papá o a la mamá, corrige a tu hijo, no a tu nieto. Enséñale a tu hijo, no a tu nieto, no a tu nieto. Los abuelos están para consentir, las que son abuelas lo saben. Aman a sus nietos con pasión y fervor. No puede una abuela educar porque los ama más que a su propia vida, incluso igual que a sus hijos, ¿verdad? Pero no educa, la abuela no educa, la abuela malcría. Por eso un ratito con los abuelos, no toda la vida, porque van a estar consentidos, nomás por eso. Ahí se los dejo. Y esto puede ser niños inútiles que al rato van a buscar una mamá en una esposa, y está el error completo. Ahí está el error. Entonces, ¿sí? ¿Fuerte? Sí. Mucho tiene que ver el tema de los princesos que les decía. Lo vamos a ver en el tercer, o a lo mejor en el siguiente, ¿verdad? Dejemos para abril,
el de la masculinidad. Porque sí, el tema de los roles de hombres o mujeres, el hombre, como vimos en versículos anteriores, ahorita en Efesios, toma la iniciativa. Tiene que tomar la iniciativa solo por ser hombre. Es su deber, es su rol, es su función, y cualquier demanda de esto, hay con Dios, porque así lo creó Dios. Ese fue su diseño. Ese fue su diseño. Sí, ahí con el creador de todo. Entonces, cuando el hombre piensa, ¿no?, que la mujer lo tiene que servir, lo tiene que cuidar, lo tiene que hacer todo, actos de servicio y demás, que son lenguajes de amor que son correctos, pero cuando el hombre cree esto, entonces la mujer es muy maternal. Todas lo somos, todas lo somos, todas lo somos. Entonces la mujer va a ver la necesidad de, ay, pobrecito, ay, su no sé qué, entonces va a querer cubrirlo. Es más error, sí, obviamente la mujer, pero por iniciativa de orden correcto, es el hombre que no está tomando su función de hombre. Por eso las mujeres tratan al hombre como hijos, porque el hombre se porta como hijo, exige como hijo, pide como hijo, se porta como hijo. Y ahí está el error. Y entonces las mujeres son maternales. Te dije que recogieras esto. Ay, ya me dijiste, ya fui. Pues ¿por qué no lo haces? ¿Dónde está la iniciativa del hombre? ¿Me explico? Esto lo vamos a ver en el de masculinidad bíblica, con más detallitos, pero es muy, muy cierto, muy cierto. Entonces, la carencia de masculinidad en el hombre hace que haya esposas maternales, en pocas palabras. Me estoy adelantando mucho porque no es el tema, pero paréntesis nada más. Segundo seminario, mejor, dejamos el de divorcio para después. O ya veremos, hoy luego les estén al pendiente de las redes sociales de la iglesia y de los avisos aquí. Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Pero en cuanto a violencia, todo esto es violencia, incluso eso, tomar roles que no nos corresponden, incluso eso es violencia, porque invalidamos ahí. Dice versículo 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer con esas obras? Reprenderlas. ¿Qué es reprender? Señalarlo. Esto está mal. Pedro, eso está mal. Armando, eso está mal. Víctor, esto está mal, ¿no? César, eso está mal. Juan Carlos, ¿qué te pasó? Eso está mal. Eso es reprender. Eso es reprender, señalar las obras infructuosas de las tinieblas, no participar en ellas. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces yo espero que estas conductas hoy salgan a la luz, hoy por hoy. La maldad de la violencia prospera tras puertas cerradas, principalmente. Y esa es una de las razones porque es de lo que es persistente, porque nadie lo ve, porque se hace ahí, nadie lo ve, no es ojo público. O sea, aquí no nos estamos violentando, pero en sus casas yo no sé, está a puerta cerrada. Tú a lo mejor quizá conoces a alguien, a un opresor, y como engañosamente es amable, ¿verdad? Y linda persona, cuando esa víctima llega y te cuenta, tú no lo vas a creer, vas a decir, es imposible. Jamás yo lo conozco. Claro, pero no vives con él, que es muy diferente. Lo conoces, pero no vives con él. Y eso abre un mar de posibilidades hacia la violencia. Entonces, escucha. No te estoy diciendo que creas todo lo que la gente te dice, porque tampoco. Pero escucha y si tú vas a aconsejar o conoces a alguien que está sufriendo esto, escucha, sé empática, sé amable y sé imparcial, porque como bien decían, hay muchas mujeres que también mienten al respecto, y con tal de verse beneficiadas por algún divorcio o algo así, pues van a decir, me golpean, me violó, me hizo, me tal, y ya cuando se empiezan las investigaciones periciales, pues se van a dar cuenta que es mentira, porque se sabe, ¿no? No soy perito, obviamente, pero tengo amistades que están en perito, que son peritos psicológicos, y se sabe tarde o temprano. Se desenmascara todo esto. Entonces, son mentiras, siguen siendo obras infructuosas. ¿Sí? Sí, sí. Exacto. Exacto. Por si no lo escucharon, Sonia menciona que si alguien quiere conocer a alguien, ¿no?, pregúntale a su esposo o a su esposa o a sus hijos, porque uno no vive con ellos, ¿no? Ustedes no viven conmigo, no saben si yo soy violenta o no. Pregúntenle a mi esposo, ¿no?
porque el único que sabe es quien vive contigo. Acá nos van a dar caras de santidad, de, ay, santo, santo, ser inmaculado, ay, ¿no? Ya vino San Bartolomé de quién sabe dónde y me habló y, ajá. Salmo 55, por favor. El opresor puede que nos haga sentir que Dios nos ha dejado, pero no nos ha dejado. Dios no es así. Él te anima a hablarle, Él nos ve, nos hace sentir su amor aún en el peor momento de nuestra vida. Dios entiende la profunda traición y el dolor de ser traicionado por una persona que te ama, que hizo un pacto con Dios o hizo un pacto legal y que te traicionó y que dijo, ese ser que dijo que te iba a respetar, que te maltrata. Dios ve todo eso, porque ya vimos hace ratito que Dios es justo. Dios es justo y tarde que temprano esas personas van a sufrir las consecuencias de toda la maldad que han estado ejerciendo. Dice el versículo 12, Salmo 55, versículo 12 al 15, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. ¿Quién es el que hace violencia? El que duerme contigo muchas veces, el que está a tu lado, tu familia. No nos espantamos cuando le caemos gordo a alguien, ya sabemos que le caigo gordo, ya pues X, ¿no? Pero cuando esa afrenta viene, no viene del enemigo, sino viene de esa persona que duerme en tu propia cama, o de esa persona que te dio a luz, o de esa persona que fue creada para amarte, tu papá o mamá. Cuando viene de ahí, es tremendo, es tremendo. Dice el versículo 13, sino tú, hombre que al parecer íntimo mío, fíjate lo que dice, mi guía, mi familiar, Hijo Santo Dios, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, había intimidad, eran íntimos, eran muy cercanos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol. Jesús tenga piedad de todos nosotros. Es tremenda la información bíblica que hay en contra de la violencia. Tremenda. Y es elegir versículos poquitos. Pero es tanta la información que hay. Y es tremendo. Y dice el versículo 15 que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol. Lo platicaba un poco el pastor el miércoles para los que tuvieron oportunidad de conectarse. La muerte que despiertas y estás en el infierno, vivos. Imagínate eso. Eso les espera a los agresores. Porque esos agresores, a lo mejor en la calle alguien nos puede agredir y ay, qué feo se siente. Y es horrible que alguien desconocido te agreda en la calle. Yo lo he experimentado. Pero es peor cuando el que te agrede duerme contigo. Es injustificable que esa persona que dijo amarte ahora te esté golpeando. O esa persona que dijo sentir cosas lindas por ti, de tonta, de lo que sea, no te baje. Es despreciable eso. Y no tiene de alguna forma comparación con el amor de Dios hacia nosotros. Hombres o mujeres. Hombres o mujeres. El opresor necesita concientizar su maldad y entender la gravedad de sus acciones. Lo pueden llevar a la cárcel y hasta el infierno si no cambia. Tiene que saber el dolor que ha provocado la muerte en un matrimonio o de una familia, porque dice el versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. No estamos hablando de los agresivos allá que nos asaltan, esos sociópatas, no. Estamos hablando de los neuróticos que veíamos al principio. Jesús, ¿lo ven? Necesita ese opresor concientizar su maldad, la gravedad de sus acciones. Va a destruir su vida, la vida de las personas a su alrededor. Por eso te decía hace ratito, es un hijo del diablo, porque viene el diablo a matar, a robar y a destruir. Una persona que tiene estas características no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Y es grave, porque puede andar por aquí entre nosotros. Vuéltense a ver. ¿Tienen cara de opresores?
Pongan su cara de piedad, ¿no? Pongan cara de piedad. Digo, a mí me pueden engañar, me han engañado muchos, la verdad, pero a Dios Dios no puede ser burlado, jamás. Este opresor está en la casa. Cuando hay un opresor sociópata de afuera, nos enojamos tantito con ese ser indeseable también, ¿verdad? Pero llegamos a nuestra casa y le contamos a mi esposa o a mi esposo, y lejos de, ay, pero es que no te fijaste, oye, vengo de que me acaban de decir un montón de groserías porque me pasé un alto a lo mejor y no me di cuenta, y tú todavía vienes y me agredes. Jesús. Podemos estar ante las garras de un opresor y no nos damos cuenta. Por eso tiene que concientizar el opresor su maldad. Porque aquí solo eres tu corazón y Dios. A mí y al pastor nos ven la cara cada que quieren. Y no tengo tema con eso, pues es nuestra chamba, ¿verdad? Nuestra labor. Pero Dios no va a ser burlado nunca. Y no porque me veas la cara a mí o a mi esposo, que pongas tu carita de piedad, ¿verdad? Significa que ya le hiciste y que estás exento. Pues si no somos curas, que hay 2 padres nuestros y ya estás libre de pecado. La Biblia no dice eso. En esas confesiones que van hacia los sacerdotes para que los libren de sus pecados, ¿no? La Biblia te responsabiliza, total, 100%. Entonces, si tú eres el agresor, mi querido hermano primo, ¿verdad? Hay esperanza. Hay una oportunidad que es hoy para arrepentirte realmente y saberte necesitado de un Salvador, de alguien que rescate tu alma del infierno, porque para allá vas si no te arrepientes. Directito, sin escalas, porque ni hay. Boleto VIP, todo pagado, todo incluido al infierno, si sigues así. Digo, suena chistecito, pero intento que no suene tan agresivo tal vez, ¿no? Pero es lo que la Biblia dice, suavecito, pero es lo que la Biblia dice. ¿Hay esperanza en Dios para los agresores? Por supuesto, pero necesitan concientizar su maldad. No quiero que vayan al rato a salir, ay, ya le fuiste a contar a la pastora y por eso dijo, no va por ahí, porque al rato van a culparme a mí ahora o a ustedes de que, ay, por tu culpa ahora la pastora dijo, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con Dios, porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Entonces, por eso necesitas concientizar. Si sigues echando culpas, mira, si tú eres la víctima y estás con alguien que te echa culpas, ya, ni lo hagas querer cambiar, ni lo hagas entender. No escucha la palabra, menos nos va a escuchar a nosotros. No escucha el consejo de parte de Dios, menos te va a escuchar a ti. Ni discutas, por eso dice la Biblia, evítalos. ¿Para qué te esfuerzas y andas peleando con la pared? La pared que es sorda, que no te escucha, que no te ve, que no te atiende, que no nada. Así es pelear con un agresivo. Así. No tiene sentido que nos desgastemos la vida ni que perdamos nuestra vida en una situación como esta. Por eso la palabra de Dios, después de todo lo que hemos visto, ¿tú crees que Dios respalda un matrimonio donde hay violencia? En absoluto, en absoluto. Así que tienes libertad de divorciarse si estás viviendo una situación como esta y pedir ayuda, por supuesto. Es más, ve a los tribunales, a la procuraduría y pon una denuncia si es necesario, sea quien sea. Si tú eres la víctima, por supuesto, hay mucha también paz que Dios da, porque Dios conoce tu corazón y entiende el tormento que estás viviendo. Él también vivió ese tormento y ese resentimiento y la desesperanza que se vive cuando una persona está así. Y solo te pido, no te sueltes del Señor, porque Dios te ve. Salmo 100, versículo 3, perdón, Salmo 103, versículo 1, Salmo 103, 1 al 6. Salmo 103, 1. ¿Listo? Lo tenemos acá enfrente. Dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ojo, opresores,
Dios, si tú te arrepientes, Dios puede perdonar todas tus iniquidades. Necesitas arrepentirte y concientizar tu maldad y pedir ayuda, porque no es fácil tampoco dejar de ser violento de la noche a la mañana. ¿Necesitas ayuda? Aquí estamos, el pastor y estoy yo, a su servicio. Pidan ayuda, pidan ayuda. Versículo 2 dice: bendice alma mía y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades o tus maldades a las víctimas, y el que sana tus dolencias, víctimas. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6, leámoslo juntos. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.